Multiplicidad. Comencemos con una cita. Con su cordura y su pobreza molizana, el doctor Ingravalo, que, dijérase, viviera de silencio y de sueño bajo la jungla negra de tamaño pelucón, reluciente como la pez y caracolado como caloyo de Astracán, con su cordura interrumpía de vez en cuando tamaño sueño y silencio para anunciar alguna teórica idea general, se entiende, en orden a las quisicosas de los hombres y de las mujeres. A primera vista, a primera vida, por mejor decir, parecían trivialidades. De ahí que aquellos rápidos enunciados que producían en su boca el improviso crepitar de un fósforo iluminador, seguidamente revivieran en los tímpanos de la gente a distancia de horas o de meses de su enunciación como al cabo de un misterio tiempo incubatorio. Claro, reconocía el interesado, el doctor Ingravalo ya me lo tenía dicho. Entre otras cosas, sostenía que las inopinadas catástrofes no son nunca consecuencia o efecto, si se prefiere, de un motivo solo, de una causa en singular. Antes son como un vórtice, un punto de presión ciclónica en la conciencia del mundo y hacia la cual han conspirado una porción de causales convergentes. Decía también nudo u ovillo o maraña o rebullo, que en dialecto vale por enredo. Pero el término jurídico, las causales, la causal, es el que de preferencia brotaba de sus labios, casi a su pesar. La opinión de que fuese menester reformar en nosotros mismos el sentido de la categoría de causa, según nos venía de los filósofos, de Aristóteles o de Immanuel Kant, y sustituir a la causa las causas, era en él una opinión central y persistente, casi una idea fija, que evaporaba de sus labios carnosos, pero más bien blancos, donde una punta de cigarrillo apagado padecía, colgando de la comisura, acompañar la somnolencia de la mirada y el asomo de sonrisita, entre amarga y escéptica, que por inverterada costumbre solía imprimir a la mitad inferior del rostro, bajo aquel sueño de la frente y de los párpados y el negro píceo de la pelambre. Así que no de otro modo sucedía con sus delitos. En cuanto te llaman la fija, que si me llaman a mí, estate seguro que es de bigote, una baruca, de no te menees, decía contaminando idioma y jerga. La causal aparente, la causal príncipe, sería una por descontado, pero el suceso era el precipitado de toda una gama de causales que soplando a pleno pulmón en las aspas, como los 16 vientos de la rosa volviéndose a un tiempo en una depresión ciclónica, acababan por estrujar en el remolino del delito la debilitada razón del mundo, como retorcerle el pescuezo a un pollo. A lo que solía añadir, pero ya con cierta cansera, que las hembras aparecen en cuanto uno las busca. Tardía reedición itálica del manido Cherchez la Femme, aunque luego parecía pesarle como de haber calumniado al mujerío y que quisiera cambiar de idea, lo que sería meterse en berenjenales, de donde un su callar caviloso como temiendo haber hablado de más. A su entender, tal cual móvil afectivo, un tanto o, diríais, un cuanto de afectividad, siempre algún cuanto de erotía intervenía incluso en los casos de interés, en los delitos aparentemente más alejados de las tempestades de amor. Algún colega un tantico envidioso de sus hallazgos, tal cura más enredado de los muchos males del siglo, como más de un subalterno, un pocos ordenanzas. Los superiores mismos pretendían que ello fuese por leer libros extraños, de los cuales sacaba todas aquellas historias que nada quieren decir, o casi nada, pero que sirven para burlar a los pocos preparados, a los ignorantes. Eran cosas un sí es, no es de manicomio, una terminología de médico de locos, y muy otra cosa es menester en la práctica. Los humos y los filosofismos queden para los tratadistas. La práctica de la comisaría y de la brigada móvil es otro cantar, requiere mucha paciencia y no menos caridad.
Amén que estómago firme, y mientras no vaya manga por hombro todo el tinglado de los italianos, sentido de responsabilidad y decisión segura, moderación civil, eso, y pulso firme. De tantas justas objeciones, la verdad es que el don Chito no se daba por enterado, seguía durmiendo en un pie, filosofando a estómago vacío, haciendo como que fumaba su medio cigarrillo normalmente apagado. El pasaje que acaban de escuchar figura al comienzo de la novela El zafarrancho aquel de Vía Merulana de Carlo Emilio Gada. He querido empezar con esta cita porque me parece que se presta muy bien para introducir el tema de mi conferencia, que es la novela contemporánea como enciclopedia, como método de conocimiento y sobre todo como red de conexiones entre los hechos, entre las personas, entre las cosas del mundo. Hubiera podido escoger otros autores para ejemplificar esta vocación de la novela de nuestro siglo. He elegido a Gada no solo porque se trata de un escritor de mi lengua relativamente poco conocido aquí, incluso por su particular complejidad estilística difícil aún en italiano, sino sobre todo porque su filosofía se presta muy bien a mi argumentación, por cuanto ve el mundo como un sistema de sistemas, en el que cada sistema singular condiciona a los otros y es condicionado por ellos. Carlo Emilio Gada trató toda su vida de representar el mundo como un enredo o una maraña o un ovillo, de representarlo sin atenuar en absoluto su inextricable complejidad, o mejor dicho, la presencia simultánea de los elementos más heterogéneos que concurren a determinar cualquier acontecimiento. A esta visión llegó Gada, conducido por su formación intelectual, su temperamento de escritor y su neurosis. Por su formación intelectual, Gada era un ingeniero nutrido de cultura científica, de conocimientos técnicos y de una verdadera pasión filosófica. Mantuvo esta última, se puede decir, secreta, y solo en sus papeles póstumos se descubrió el esbozo de un sistema filosófico que se remite a Spinoza y a Leibniz. Como escritor, Gada, considerando una especie de equivalente italiano de Joyce, elaboró un estilo que corresponde a su compleja epistemología en cuanto a superposición de los variados niveles lingüísticos altos y bajos, y de los más diversos léxicos. Como neurótico, Gada se vuelca enteramente en la página que está escribiendo, con todas sus angustias y objeciones. De modo que el dibujo suele perderse, los detalles crecen hasta cubrir todo el cuadro. Lo que debía ser una novela policíaca queda sin solución. Se puede decir que todas sus novelas han quedado incompletas o fragmentarias, como ruinas de ambiciosos proyectos que conservan las huellas de la magnificencia y del cuidado meticuloso con que fueron concebidas. Para apreciar cómo el enciclopedismo de Gada puede ordenarse en una construcción acabada, hay que considerar los textos más breves, como por ejemplo una receta para el risotto a la milanese, que es una obra maestra de prosa italiana y de sabiduría práctica por el modo en que describe los granos de arroz revestidos en la parte todavía por su envoltura, pericarpio, las cacerolas más adecuadas, el azafrán, las diversas fases de la cocción. Otro texto similar está dedicado a la tecnología de la construcción, que desde la adopción del hormigón armado y de los ladrillos huecos ya no preserva las casas del calor y de los ruidos. A continuación, hace una descripción grotesca de su vida en un edificio moderno y de su obsesión por todos los ruidos de los vecinos que llegan a sus oídos. Tanto en los textos breves como en cada uno de los episodios de las novelas de Gada, cada mínimo objeto está contemplado como el centro de una red de relaciones que el escritor no puede dejar de seguir, multiplicando los detalles de manera que sus descripciones y divagaciones se vuelvan infinitas. Cualquiera que sea el punto de partida, el discurso se ensancha para abarcar horizontes cada vez más vastos, y si pudiera seguir desarrollándose en todas direcciones, llegaría a abarcar el universo entero. El mejor ejemplo de esta red que se propaga a partir de cada objeto es el episodio del encuentro de las joyas robadas en el capítulo 9 de El zafarrancho aquel de Vía Merulana. Relaciones de cada piedra preciosa con la historia geológica, con su composición química, con las referencias históricas y artísticas y también con todos los destinos posibles y con las asociaciones de imágenes que suscitan. El ensayo crítico fundamental sobre la epistemología implícita de la escritura de Gada, Giancarlo Rossini, la disarmonía preestabilada e Einaudi Turín, 1969.
Se inicia con un análisis de esas 5 páginas sobre las joyas. A partir de ahí, Roscioni explica cómo para Gada ese conocimiento de las cosas en tanto infinitas relaciones pasadas y futuras, reales o posibles, que en ellas convergen, exige que todo sea exactamente nombrado, descrito, ubicado en el espacio y en el tiempo. A eso se llega mediante la exploración del potencial semántico de las palabras, de toda la variedad de formas verbales y sintácticas con sus connotaciones y coloridos, y los efectos casi siempre cómicos que su ensamblaje produce. Caracteriza la visión de Gada una comicidad grotesca, con puntas de desesperación maníaca. Aún antes de que la ciencia reconociera oficialmente el principio de que la observación interviene modificando de algún modo el fenómeno observado, Gada sabía que conocer es insertar algo en lo real y por lo tanto deformar lo real. De ahí su típico modo de representar, siempre deformante, y la tensión que crea entre él mismo y las cosas representadas, de manera que cuanto más se deforma el mundo bajo sus ojos, más se compromete, se deforma, se perturba el self del autor.